Hoy venimos con nuestro espacio habitual de los jueves, ya con la licenciada María Graciela García con nosotros. Graciela, buen día. Y bueno, gracias otra vez por estar en la radio. A vos. Había un tema del que queríamos hablar ya hace un tiempo, que tiene que ver, y tomábamos un poco el inicio del ciclo lectivo, más allá de toda situación, con la relación entre los padres y los hijos y la necesidad o la pérdida de los límites. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy, y tener en cuenta cómo los límites, orientan de alguna manera el comportamiento futuro de los chicos, ¿no? Yo no sé por qué se ha convertido el tema de los límites en los últimos años en el tema, no solo entre padres e hijos, sino en la sociedad en general. Un límite es eso, es un stop, es una parada, es detenerse para pensar, para actuar, es plantear, bueno, esto de acá para allá no puedo pasar, no debo pasar, porque tengo un riesgo, porque me puede hacer mal, porque puedo hacerle mal a otros. El límite es la vida misma. Es decir, uno convive permanentemente con los límites. El límite no es algo malo. Mira, en la década de los 60, cuando se generaliza un poco la idea del psicoanálisis en la Argentina, cuando es el furor del psicoanálisis y de la terapia y demás, se malinterpretaron muchas cosas, ¿no? Se dieron como sobreentendidas situaciones, por ejemplo, el tema de la represión de los chicos. No hay que reprimir, hay que dejar. Claro, veníamos en una sociedad de posguerra donde el límite era limitar la libertad, limitar la creatividad, limitar derechos. Entonces, bueno, se viene a instalar este tema de dejar ser, dejar hacer, el tema del trauma, y eso se fue generalizando, a veces por desconocimiento, por ignorancia, y llegamos a una situación donde la falta de límites en todo sentido. Yo veo una persona en este momento que está comiendo facturas. No voy a decir quién es. Vos comes facturas y sabés que tenés un límite para que no te haga mal, para que no te duela la panza, o si no querés engordar, o para que no te cause acidez, lo que sea. Vos misma te pones un límite. Si vos vas a gastar un dinero, vos también te pones un límite de acuerdo a tu entrada, a tus posibilidades, y no está mal, porque el que no se pone límites después tiene que enfrentar las consecuencias de no poner límites. Cuando nosotros tenemos una amistad con alguien, también ponemos límites a nosotros mismos, porque yo como amiga debo ser totalmente sincera, hablar con la verdad, porque para eso somos amigas. Pero hay un límite que yo no puedo traspasar, que es la vida privada del otro. Yo puedo opinar si me piden opinión, pero todo tiene un límite. En la relación de padres e hijos también hay límites. Hay límites de los padres con respecto a la intimidad de sus hijos. También hay límites que sus hijos deben cumplir con respecto a sus padres. Entonces, la vida misma es un límite constante. Yo no puedo pasar un semáforo en rojo, porque el semáforo en rojo me implica un límite. Esperá, pará, porque van a cruzar los del otro lado. Y así te podría dar millones de ejemplos. El tema es que en los últimos 20 años, te diría yo, el límite se ve como una cosa coercitiva, como una cosa dañina, como un impedir que el otro crezca
o impedir que el otro tenga libertades. También nos olvidamos que las libertades de cada uno terminan donde empiezan las del otro. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que los límites enseñan a vivir. El límite enseña para la vida misma. Así como yo no puedo cruzar un semáforo en rojo a riesgo de complicar a otras personas, implicar a otras personas, yo no puedo hacer lo que quiero, y cuando quiero y donde quiero. Y si yo no empiezo desde que tengo mi bebé de meses, si yo, la vez pasada damos el ejemplo del enchufe, si yo lo dejo porque pobrecito que lo haga, a él le surge, ese chico puede morir electrocutado. Hay otros límites o otras situaciones donde no poner un límite quizás no es tan mortal como en este ejemplo, pero sí tiene riesgos muy importantes. Los límites demarcan las acciones, las conductas de las personas, y no son malos per se. El asunto es que estamos formando sin límites, para evitar la falta de creatividad, para evitar la falta de libertad, es decir, se pueden decir muchas cosas. El tema es que la falta de límites pueden conducir a una patología de personalidad. Yo hago lo que quiero, pienso en mí, no siento culpa, no sé si vos asociás, pero el no siento culpa, no siento vergüenza, yo hago lo que quiero, es una psicopatía. Justamente la diferencia entre un psicópata y una persona que no lo es que el sujeto se pone límites o no se pone límites. Así es importante. Ahora decíamos esto de la formación de las personas. Hemos dado miles de ejemplos cuando hablamos, por ejemplo, del tema tránsito, cuando un chico se pone a hacer picadas o este tipo de cosas, que está jugando con la vida, llevándolo al lenguaje de él y de los demás. Pero tenemos un contexto en el que esto se limita a veces por lo que decías, para no privarlo, y se usa mucho, utilizando una palabra carísima a los sentimientos de todos, sobre todo de los argentinos, que es: estamos en democracia y cada uno puede hacer lo que quiera. Y ahí es donde confundimos, nos extralimitamos en la definición, o sea, democracia es decir lo que uno quiere, hacer lo que uno quiere, pero mientras no afecte al otro. Exactamente. Es decir, mis límites implican eso. No hacerme daño a mí mismo, es decir, ser libre, pero también no hacerle daño al otro. Cuando yo tengo una discusión, sea cual fuere el tono de la discusión, yo tengo que tener primero el límite de no herir al otro, no lastimar, no faltarle el respeto, pero después el límite de que sea una conversación que llegue a un punto. Si la conversación no tiene un límite de las dos partes, puede derivar en cualquier acción violenta. La violencia es una falta de límites. La vez pasada hablábamos de violencia, y bueno, yo hablo de violencia en general, no de género, pero la violencia es el resultado de la falta de límites. Y uno vive en democracia, y el que vivió en no democracia, el que pasó momentos de límites muy terribles y además muy arbitrarios, sabemos que la democracia es una democracia muy que hay que cuidarla mucho. Y vivir en democracia no es vivir sin límites, al contrario. La diferencia está en que el límite no me lo pone un militar, por ejemplo, o un policía, sino me lo pone la Constitución Nacional. Y el límite de la Constitución Nacional, de la ley, es organizar una sociedad para que viva en democracia, respetando derechos y deberes. Cuando esos límites
no se cumplen, la democracia está en riesgo. Entonces, no podemos hablar de, yo estoy en democracia y yo hago lo que quiero, porque estamos lastimando a la democracia. No importa si no tiene límites un piquete, porque es el piquete y están reclamando algo justo. Está bien, pero también tiene que tener un límite. ¿El límite cuál es? El otro que está laburando, manejando un taxi, manejando un camión, o que tiene que tomarse un micro para ir a cumplir con su trabajo. Cuando hablamos del límite en democracia, estamos diciendo que nuestros representantes, supuestamente en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso, tienen que tener el límite de la veracidad de los hechos, el límite de lo que necesita la sociedad en general y no grupos determinados, el límite de la ética. La ética es una palabra que poco se usa ahora, pero la ética tiene que ver con los límites. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Éticamente, moralmente, debo tener algún límite. Sí. No, me iba de la idea, pero digo, nacemos con el instinto de probar hasta dónde podemos llegar. Sí. Y pasa en todos los órdenes de la vida. Los chicos cuando recién nacen, lo que decías recién, cuando son chiquitos, que quieren tocar el enchufe, que quieren tocar las cosas que están calientes, que el chico cuando está en un aula, que siempre tenés uno que se levanta, que grita, que ve hasta dónde puede desafiar al que en teoría es responsable de marcar el límite. Eso es naturaleza humana. Venimos con instinto animal y debemos reacondicionarnos a lo que es vivir en sociedad. Sí. La diferencia está que el animal tiene límites biológicos. Supongamos, un animal rara vez abandona a su cría, y eso es biológico, es decir, no deja de alimentar a su cría o de cuidar a su cría. Es decir, el instinto animal en ese sentido se pone su propio límite, pero después el instinto animal es hacer lo que necesita para sobrevivir, así sea matar. Y ahí es donde interviene en el ser humano la razón, el raciocinio, el pensamiento, el análisis crítico, el entendimiento, entre ellos de que para vivir en sociedad yo necesito límites, y el límite es el que modera el instinto. Yo podría no por la hora, pero bueno, podría ser igual, qué sé yo, depende de cada uno. Pero yo podría levantarme con ganas de tomar cerveza, o no dormir porque tuve una noche de placer con amigos y qué sé yo, y venir a la radio totalmente alcoholizada y decir cualquier cosa. Pero no lo puedo hacer porque mi mente, mi razonamiento hace que yo, que soy un ser pensante, diga no, le voy a hacer mucho daño a gente que me escucha si yo digo cualquier cosa, y me voy a hacer daño a mí misma, y voy a hacer daño, bueno, a la gente de la radio que gentilmente me facilita este espacio. Entonces, la vida es un límite, y la diferencia entre el límite y el no límite no es la libertad, porque uno tiene libertad con límites. El límite precisamente, o la diferencia entre actuar con límites o no límites, es la capacidad de razonamiento. Si un sujeto no tiene límites, no está razonando, y si no está razonando, está enfermo. Así de sencillo. Entonces, cuando un padre o un docente le pone un límite al alumno o a su hijo, le está enseñando a razonar y a pensar en consecuencias. Nadie puede hacer lo que tiene ganas, o cuando tiene ganas, o donde tiene ganas. Para eso, por eso vivimos en una sociedad que es un conjunto organizado de personas. ¿En base a qué se organizan las personas? A límites.
entre derechos y obligaciones. Y eso figura constitucionalmente como ley. Entonces, eso hoy en día está muy vapuleado, ¿no? Es decir, cualquiera pasa un semáforo en rojo, cualquiera anda en contramano, cualquiera puede agredir verbalmente a cualquiera. Entonces, cualquiera puede robar. Sí. Total, si la justicia, ¿no? Cualquiera puede transgredir normas. Estamos en una anomia social muy preocupante debido a la falta de límites, porque se han tomado los límites como una forma de, para decirlo psicoanalíticamente, como una forma de castración. Y es todo lo contrario. Cuando un chico está estudiando una carrera, claro que tiene ganas de salir, de divertirse, de tomar, de jugar, de lo que sea. Pero bueno, me pongo mis límites, porque tengo que estudiar. ¿Y por qué? Claro. Porque el hombre es el único ser que puede posponer el presente en función de un futuro, no necesariamente lejano. El hombre puede planificar. ¿Y cómo planifica? Poniendo límites. Cuando vos hiciste tu carrera, seguramente yo, la mía, nos privamos de un montón de cosas. De disfrutar, de salir, bueno, pero lo hice con un objetivo, a corto, a mediano o a largo plazo. Yo puedo conseguir objetivos en la medida que ponga límites a ciertas situaciones. Cuando una persona no puede poner límites y no llega a cumplir objetivos, y entonces tenemos una persona de 20, 30 o 40 años necesariamente frustrada, porque no tiene nada, porque se lo pasó haciendo todo lo que quería, sin pensar, sin planificar, sin restringir, sin proponer un futuro. Y esa persona a la larga se frustra. Yo puedo cambiar una cosa por otra. Por ejemplo, bueno, no mires televisión 3 horas, mira una porque tenés que hacer los deberes. No, pero no uses la compu porque tenés que hacer los deberes. No, porque yo no quiero. Porque... No es frustrar al niño impidiéndole o moderándole el horario de los juegos o de la compu o de lo que sea. Es enseñarle que todo tiene un límite, porque si él lo hace, al otro día cuando vaya a la escuela, va a llevar la tarea sin hacer. Claro. Y si encima llega a la escuela, lleva las tareas sin hacer, y el docente le dice, bueno, no hay problema, lo vas a hacer otro día, volvemos a establecer la laxitud de los límites. Entonces estamos criando un sujeto sin límites, o que le dé poca importancia. Estamos creando gente frustrada, amargada, resentida. ¿Con qué se resiente o se amarga o se frustra cuando algo no le sale o cuando no tiene un proyecto de futuro? ¿Con quién? Con el otro. Nunca hay un mea culpa. Si yo hubiera aguantado un poquito más, si yo me hubiera puesto límite a la diversión, si yo hubiera trabajado un poquito más, bueno, hay límites que son naturales y que uno no lo puede modificar, o situaciones que no se pueden modificar, pero hay muchas que sí. Entonces, si yo le enseño a mi hijo que puede usar un poquito menos la computadora o lo gratificante para él hoy, va a tener una gratificación mañana en el aula. Y esa seño al otro día en el aula le dice, muy bien, Pablito, hiciste los deberes, o qué bien que hiciste la tarea, y eso a él lo gratifica. La próxima vez va a acordarse de ese límite que le puso su mamá y que lo gratificó en otro sentido. Si la mamá no le pone un límite para no herirlo, para no quitarle libertad, para que no sufra, no lo está preparando para la vida. Y la maestra que lo deja seguir, que siga y que siga, sin ponerle el límite, sin decirle no, esto no está bien hecho, o no, hacelo de nuevo
porque tenés este y este error. Claro. Estamos gestando una persona que cree que puede hacer lo que quiere y está todo bien. Uh-huh. El límite va de la mano de la exigencia. Digo, cada uno se puede imponer sus propios límites, pero a la vez, como decíamos en el ejemplo de un aula, que es el más concreto, sí. Uno tiene 20, 30 alumnos adentro de un aula, sí. Y es el responsable de poner ese límite con exigencias. Es cumplir con determinados plazos en la tarea, cumplir con determinadas condiciones en la presentación. Digo, se ve que esa flexibilización en las exigencias es la que también hace que relajes, ¿no? O sea, si nadie te marca dónde está el límite, sí. Se ve, sobre todo en el aula, porque digo, es un lugar donde se ven muchísimas cosas, sí. Pero vos estás en un aula y el chico, como decías recién, no te trae la tarea, no pasa nada, no te la trae nunca más. Es probable. ¿Y qué pasa con los que sí se pusieron el límite y le dedicaron tiempo a la tarea? Estoy siendo injusta. Claro. Y está generando también, porque a ver, también está bastante dentro de la naturaleza de la gente decir, bueno, yo hago todo lo que corresponde, pero si el que está al lado mío no lo hace y la pasa bien, y yo no lo hago más. Claro. Sí. ¿No? También se genera eso, y lo hemos hablado, por ejemplo, en el caso de, no sé, las multas que se hacen en el tránsito, en el caso de el chico que aprueba igual aunque no estudie, o el chico que pasa de año igual aunque no tenga las mejores notas y demás. Entonces generamos un descontento en el que cumple que lo invita a incumplir. Sí, es así. Y hay una, para decirlo también, hoy estoy muy psicoanalítica, para decirlo en términos de la psicología de Freud hablaba en la personalidad de 3 instancias, que eran el ello, el yo y el super yo, que mucha gente lo debe haber escuchado nombrar. El ello es todo lo instintivo, es el querer, es el deseo, es el impulso. Está guiado por el placer, por el instinto de placer. En la antípoda está el super yo, que es el deber ser, la conciencia moral, el no puedo, no debo. Y en el medio está la instancia del yo, que es el que toma las decisiones. Lo sano es a veces hacerle caso al ello y a veces hacerle caso al super yo. Porque si hacemos siempre caso al super yo, lo que debo, lo que tengo que hacer, lo que éticamente está bien, y nunca me doy un permisito, entonces caemos en el tipo de personalidad rígida que no me permite disfrutar de nada, salvo de los límites en todo sentido. Entonces yo creo que el límite, en la justa medida, nos enseña a vivir con nosotros mismos y a vivir en sociedad. Entonces, ni todo ello, es decir, ni todo placer, instinto, ni todo super yo, es decir, ni toda obligación, censura y demás. Es el equilibrio el que me permite formar una personalidad sana. Yo no creo, y muchos de mi generación, y la tuya también, se van a reír porque saben que es cierto. Yo no creo en la zapatilla, es decir, en la alpargata o en la chinela, en el chirlo, en el coscorrón, en el zapatillazo. No, eso no es poner un límite. El límite es ponerlo con explicación. Y de última, si no quiere la explicación, la entendió pero no la quiere, entonces bueno, habrá algún tipo de penitencia, por decirlo de alguna manera. Yo no creo en lo físico, en el castigo físico para poner límite, pero tampoco creo en el laissez-faire, en el dejar hacer, porque estamos creando una sociedad de gente abúlica, es decir, sin ganas, sin sentido, transgresora todo el tiempo, sin saber por qué. Entonces, el poner horarios para, no sé, la comida, o para darle la leche a la tarde al chico, o para decirle tenés que ir a la escuela, o para decirle menos computación o menos jueguitos y vamos a hacer la tarea, es una forma de educar para vivir en una sociedad. Y eso se traspasa al mundo adulto. Claro.
Sabemos que el adolescente es transgresor y todo el tiempo quiere transgredir límites, pero él mismo tiene sus propios límites. Es decir, él no hace cualquier cosa. Él no va a estar con una chica y va a hacer sus necesidades adelante de la chica. Claro. Se pone un límite. Bueno, salvo que esté totalmente dado vuelta, yo por alcohol, lo que sea. Pero normalmente el pudor es un límite que uno se pone. No a cualquiera le gusta, aún el que tenga una descompostura porque se pasó de alcohol. Un chico de 20 años toma mucho alcohol, se descompone y tiene vómitos. Eso delante de la chica con la que está le da pudor. Claro. No es agradable, si se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es un límite. Trato de ir al baño donde no me vean. Claro. Entonces, no existe el no límite para nada, los transgresores totales. Siempre algún límite hay, porque hay algo de razonamiento, pero tampoco lo otro. Ahora, y yendo al tema de los adolescentes, de las madres, del control de sus hijos, una vez que se pierde ese dibujo del límite, una vez que se pierde esa orientación, una vez que se empieza a transgredir todo tipo de normas, ¿cómo se revierte? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque digo, hay una sociedad en general transgresora, ya no son solamente los adolescentes. Hoy un chico de 5 años te desafía, una persona de 40, como decías, te cruza un semáforo en rojo y se cree con derecho a hacerlo porque no venía nadie del otro lado. Todo ese tipo de cosas y ese tipo de explicaciones que se dan. Ahora, ¿cómo se cambia? Es muy difícil. Hay libros que hablan de las sociedades en crisis, ¿no? Por la falta de límites. Generalmente han sido sociedades que han vivido momentos de mucha represión. El otro día nombré el posfranquismo en España. Pero vos fíjate, el poshitlerismo en Alemania. Alemania es uno de los países que más rápido salió de la crisis de posguerra, y Alemania quedó devastada, tanto del lado, digamos, oriental como del lado occidental. Es decir, Alemania quedó devastada y fue uno de los que más rápido salió. Japón fue otra sociedad. ¿Pero por qué? Porque después de una guerra, después de una represión terrible, como hubo, por ejemplo, en el franquismo, como hubo en nuestro país, la gente no necesita que le pongan límites. Sabe cuál es el peor límite de todos, que es el riesgo de vida. Entonces empieza a actuar, no quiero más aquello, voy a generar, o vamos a generar entre todos una sociedad mejor. Pero para eso tiene que haber una capacidad de razonamiento, una ganas de trabajar, un esfuerzo conjunto, un tirar todos para el mismo lado, ¿no? Entonces, el pueblo alemán después de la guerra se dedicó a reconstruir ese país. No se quedaron arrastrados por el horror, por el odio, por la venganza. Se dedicaron a armar un país hacia adelante y lo lograron, por supuesto. Pero es muy difícil que si una sociedad no toma conciencia en qué momento histórico está y cuáles son los riesgos que puede estar atravesando, es muy difícil que la sociedad se una para salir adelante. Por ejemplo, en esto de los límites. Nos puede ir muy bien, yo no entiendo nada de economía, ¿no? Sino la simple ciudadana que con más de 60 años sigo laburando porque si no, no puedo vivir. No sirve de mucho que pensemos solo en lo económico, que es importante, por supuesto. No sirve de mucho que pensemos exclusivamente en lo económico, en lo financiero, sino
en ponernos el objetivo de salir adelante. ¿Cómo? Y bueno, como ya sé, muchos van a pensar, bueno, pero era otro mundo, era otra Argentina. ¿Cómo salieron adelante analfabetos como mi abuelo, que no tenían nada, que vinieron apilados en los barcos? ¿Cómo salieron adelante? A través de límites. Enseñaron a sus hijos a trabajar, trabajaron de sol a sol, quisieron aprender a leer y escribir y lo hicieron solos, y a sumar y restar, y lo hicieron solos, y buscaron la posibilidad de hacerlo. Y alguien puede decir, pero era otro país. Sí, claro, era otro país, y hace un siglo de esto. Pero se puede, pero tiene que haber algo que es fundamental: la toma de conciencia y dejar de lado el interés individual. Claro. Yo no quiero llenarme los bolsillos yo. Quiero que todos, y ahí hablo de gobernantes, de gremialistas, de empresarios, yo quiero que todos hagamos un esfuerzo, pero empezando por cumplir límites, por ponernos límites a nosotros. Yo no me voy a llenar de plata y voy a ser feliz porque tengo mucha plata. ¿Va a ayudar? Sí, muchísimo. Claro. Pero si alrededor mío hay gente que me puede robar, que me puede secuestrar un hijo, que me puede matar a mi mujer para quedarse con mi plata, ¿qué me sirve tener mucha plata? Claro. Entonces, todo tiene una arista que tiene que ver con los límites, con el autolímite, con la capacidad de cada uno de hacer un mea culpa y ver por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. ¿Lo hago por la sociedad o lo hago por mí? De hecho, lo que decía, sí, hace 100 años atrás pudieron salir adelante y era otra Argentina. Y justamente hoy tenemos muchas más herramientas. El nivel de ignorancia o de analfabetismo que había en aquellas épocas no es el actual. No. Las herramientas... Vamos muy camino. Vamos muy camino, bueno. Sí, vamos en una decadencia importante, pero... las herramientas que teníamos antes no son las que tenemos hoy. No. Debería ser mucho más fácil. Sí. En una era del conocimiento, a lo que menos se aspira es al conocimiento. Claro. Entonces, a ver, yo sé que es muy difícil, yo sé que está muy comprometido el país, en varios sentidos: económico, ideológico, esta cosa de la grieta, yo entiendo todo, pero yo me pregunto, a principios del siglo, en el año 17, por tomar 100 años, en el 1917, en plena guerra mundial, cuando vinieron mis abuelos, tipos que no sabían leer ni escribir, pero que tenían 2 manos y muchas ganas, había potencial. ¿No era un mundo de ricos la Argentina? Sí, era un mundo de terratenientes. Y entonces, porque muchas veces se dice, bueno, pero lo que pasa es que la Argentina hoy es un país gobernado o manejado, no gobernado porque no quiero hacer alusión al presidente, sino a la clase gobernante o a la clase dominante. Son 10 contra el resto, son 10 poderosos. Y cuando vinieron nuestros viejos, ¿cómo era? Igual. Sí, la Argentina tenía muchas posibilidades, pero estaba en manos de un grupo de personas poderosas, y abusaban de los que venían, de los inmigrantes. Claro que abusaban, pero seguían y seguían y seguían y seguían con constancia hasta poder tener alguito. En el caso de mi abuelo, un negocito, un kiosco. En el caso de otro, lograr tener una parcela de tierra para ser quinta. A ver, la Argentina siempre estuvo en manos de un grupo de poderosos. El asunto es cómo se enfrentaba a ese grupo de poderosos. Entonces, el tema del límite, porque no me quiero desviar de ahí, es hasta dónde yo estoy dispuesta a limitar mi acción en función de la acción del otro. Hasta dónde yo estoy dispuesta a
privarme hoy de una alegría, de un viaje, de no sé, de una fiesta, o de comprarme, no sé, un par de zapatos que me gustó, en función de más bien comprarme un libro, o en función de tengo que quedarme con mis hijos el fin de semana, no irme, para charlar con ellos porque lo necesitan. Claro. De eso depende. Y yo no sé si estamos listos para eso. La verdad, lo dudo. Lo veo muy poco. Sí. Dice, los límites contienen, evitan el golpe y son amor. Lo dice Alicia. Amor. Es como dar amor. Sí, límites es cuidar. Sí, es así. ¿No? Es decir, es cuidar. Uno no se preocupa por poner límites a alguien que no le interesa. Que haga lo que quiera, que ya se va a golpear contra la pared. Cuando yo amo a alguien, también le pongo un límite. Cuando yo tengo una pareja a quien amo, tengo que ser capaz de ponerle el límite. No, sí, pero lo charlamos. No me grites, porque te amo y porque quiero que esto siga adelante. Claro. Ahora, si en función del amor yo no pongo ningún límite y me estoy sometiendo. Claro. Entonces, yo coincido con la persona que escribe, poner límites es enseñar a vivir. Y es hacerlo con amor. Si no me interesa, ¿para qué voy a poner un límite? Dice, muchas familias no le ponen límites a sus hijos porque es mucho más fácil decir que sí, que ponerse firme y decir que no. Y no se dan cuenta que le están haciendo mucho mal al chico. Si a un árbol no le ponemos un tutor, crece torcido. Claro. Y luego los chicos de esta manera manejan a sus padres. Los padres deben ejercer de padres, no de amigos, dice Mercedes. Sí, coincido totalmente. Está bueno el ejemplo del árbol y del tutor. Sí, es verdad. Sí, es verdad también. Porque bueno, ser padres es eso, es acompañar, es orientar, es escuchar y es saber decir no en el momento indicado. Puede ser más fácil en el momento. Sí. Ay, yo para no escucharlo. Ay, yo para que no sufra. Ay, pobrecito. Sí. Puede ser más fácil en el momento. Pero en poco tiempo nos vamos a dar cuenta que ese chico va a sufrir. Yo he escuchado una frase terrible de padres, de chicos adolescentes, que te dicen, ay, no, porque esta noche sale. Se van a decir, 13, 14 años, sale. Pero no le puedo decir que no. Todos los compañeros salen. Y, o sea, esa es la parte donde decís, sumate la manada, vas atrás de lo que hace el resto, porque si no lo discriminan, porque si no es el pavo de la clase, porque si no lo dejo hacer. Claro, la palabra estigmatizan es fuerte. Yo me la quise ahorrar, porque y sin entrar en ningún tipo de conflicto ni de connotación, yo escuchaba, por ejemplo, el año pasado cuando se hicieron cambios en el sistema educativo, de que al chico de primero o segundo grado no hay que dejarlo repetir porque si no aprende a leer, y porque lo estigmatizan. Y yo, si no sabía leer, no leía, y me ponían un 1, y si tenía que repetir, repetía, o mis compañeros. Y no recuerdo de que ninguno de ellos haya sufrido un trauma psicológico por haber sido desaprobado en una materia o cosa por el estilo. Al contrario, yo creo que de las macanas que nos mandamos de chicos, donde nos dijeron un no y si se quiere nos retaron ante nuestros compañeros, nos quedó eso de decir, qué macana me mandé, o sea, qué mal. Te lo convierte en un desafío. Está bien, hoy me aplazaste, pero mañana vas a ver la lección que te voy a dar, vas a ver el examen que te voy a hacer. Claro. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que el facilitar, el pasar, como si supiera, como si lo estamos perjudicando, porque cuando ¿qué es lo que pasa, no? Claro. Cuando llegan al secundario no pueden pensar, no saben leer, no saben comprender, y después cuando llegan al terciario o universidad pasa lo mismo, y ahí vienen las frustraciones. Claro. Ahí se frustra el chico, ahí se estigmatiza, ahí se siente afuera del sistema, ahí pasa eso. ¿No? Me da la sensación de que uno, en primario vas pasando y lógicamente lo mejor que te puede pasar es aprobar con nada, y en secundario claramente también porque estás en plena adolescencia y no te importa nada.
Pero cuando ya empezás a elegir una carrera que va a definir tu futuro, la que te va a dar trabajo y demás, te encontrás con que no sabes, no podés. Sí. Y entonces ahí recién llega el efecto de lo que te permitieron hacer antes. Y muchas veces llega antes, Andrea. Vos sabés que hay muchos chicos de 8, 9 o 10 años que son rechazados por el grupo porque sin estudiar, sin aprobar una prueba, está aprobado. Claro. Pero ¿por qué siempre? No hace nada, nunca aporta, se porta mal en clase, y siempre aprueba, y siempre sigue, estamos en 5º grado, en 4º grado, y sigue con nosotros. ¿Por qué? Claro. Y no es porque le cueste y entonces vamos a ayudarlos entre todos, sino es un vago, no hace nada, se ríe de la maestra, se ríe de nosotros. Entonces los chicos empiezan a hacerles tomar distancia. Ellos toman distancia, claro, y hasta lo segregan. Entonces a veces la falta de ecuanimidad, esto está bien, tenés un 10, o si está muy bien tenés un 10, esto está bien, tenés un 7, esto no está bien, no lo podés aprobar, lo tenés que hacer de nuevo. Le estoy también ayudando a la familia a que la vida es un límite, a mostrarle que la vida tiene un límite, y lo estoy poniendo a la par del resto de sus pares, de sus compañeros, porque si no, puede caer en eso, en el desprecio de los demás. Es un buen comienzo el hecho de decir, si yo tengo mi hijo y por más que los amigos de 13 años vayan a las 12 de la noche a andar en bicicleta a la plaza, el mío no va, más allá de lo que se le pueda generar con sus compañeros, ¿sirve a la hora de decir, yo quiero cambiar un poco esta historia desde mi lugar? ¿Cómo se empieza? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, ese cántico generalizado, pero lo hacen todos los adolescentes, claro, yo no puedo decirle a mi hijo que no. Eso es un facilismo. Yo le voy a explicar a mi hijo por qué no. Probablemente no lo entienda. Se lo voy a explicar una vez, 2 veces, las que sean necesarias. Y en algún momento él se va a dar cuenta de la diferencia entre él, que va a empezar a salir a los 18, 16, no sé, a 16, y el que empezó a salir a los 13. Porque el que empezó a salir a los 13, hay un montón de cosas de la noche que desconoce, de riesgos, de peligros, todo el mundo sabe de qué hablo, y puede ser atrapado. Claro. Y tu hijo, que va a empezar a salir a los 16 porque vos le explicás por qué va a salir a los 16, puede igual tratar con los chicos haciendo un deporte, en las horas de la escuela, saliendo a comer una pizza a las 9 de la noche. Ese chico se va a dar cuenta cuando tenga 18 o 20 que fue de esos que empezaron a los 13. Sin ir más lejos, cuando tienen 20 están los que sobreviven a la noche, porque los riesgos están, el riesgo del alcohol, de la droga, de la trata, ¿no? Los que sobreviven a eso están hartos a los 18 de salir a disfrutar. Entonces, ¿en qué consiste el disfrute? No, yo ya salí, ya me divertí, ya bailé, ya tomé, ya fumé, bueno, vamos a otra cosa. Intentemos otra cosa. Claro. Y esa cosa tiene que ser superior. Muy superior para generarle placer. Y entonces, el chico que tuvo límites va a llegar no hecho un tonto como la mayoría cree, o un lastimado o un traumado, porque seguramente después que yo ponga el límite hacia mi hijo, alguna otra madre lo va a hacer, y no va a ser el único, va a haber otros. Y cuando pasen 3 o 4 años, él va a empezar a disfrutar, cuando los otros ya estén hastiados del disfrute común.
y que tienen que apelar a otras cosas para disfrutar. Y el mismo chico lo ve. Yo en el consultorio atiendo jóvenes, no tanto, ¿no? Es decir, jóvenes de 20 y pico de años, 24, 26, 30, que hoy me dicen, yo veo gente de mi generación que está harta de todo, claro, que ya no tiene más nada para disfrutar, no disfruta un día de sol en una plaza, por ejemplo, claro. Es una estupidez, ¿qué vas a disfrutar? No entiende que yo disfrute salir a andar en bicicleta sin un horario, un domingo. Yo no, o sea, cuando vos llegás a determinada edad te das cuenta cuál es la diferencia del todo permitido a algunas cosas permitidas y otras no. Yo puedo asegurar que el poner límites a un hijo, a un alumno, a una pareja, es sano y es amor, como dijo esa persona que llamó. Es amor, nada más ni nada menos, es protección, es cuidado y por lo tanto es amor y es enseñar a pensar, a reflexionar. Me hubiera pasado a mí si yo a los 11 hubiera empezado a la noche, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera ido a la escuela o hubiera abandonado? ¿Qué hubiera sido de mí? O sea, es enseñar con el ejemplo también, ¿no? Claro. Porque el padre también tiene que tener sus límites, ¿no? Graciela, como siempre es un placer hablar con vos, aprender un poquito, pensarnos, como decimos cada jueves. Ojalá sirva de aporte a que desde algunos lugares, desde algunos momentos, empecemos a cambiar esta realidad. Insisto, preocupa un poco la situación en la que estamos y justamente la falta de límites general. Sí. Y claramente es necesario cambiar. Ojalá sirva para que desde algún hogar de alguno de los que nos están escuchando empiecen a poner límites. Sí, ojalá por el bien de todos. Y más que pensar en que el otro sufre, pensemos que el límite es algo positivo. No es represión, no es castigo. El límite genera cosas positivas, siempre. Muchísimas gracias. A vos, Andrea. Te esperamos el jueves que viene otra vez. Veremos ya.